Pues buenos días y bienvenidos a todos a esta nueva sesión, a esta nueva edición de lo que es el Seminario Permanente de Política Económica Luis Gamir, dentro del Departamento de Economía Aplicada 1, Historia e Instituciones Económicas, y dentro de la Facultad de Ciencias de la Economía y de la Empresa. Una bienvenida muy especial a los ponentes de la mesa de hoy y una bienvenida muy especial a las fundaciones, tanto a la Fundación FAES como a la Fundación Iberdrola, por haber querido estar aquí. Sabemos que trabajan en estos temas, sabemos que tienen mucho que aportar y que decir, y son muy bienvenidos, para decirlo, en esta facultad y en esta sala. Y bienvenidos a todos los estudiantes de la facultad que están hoy aquí y a los profesores. El tema que plantean, en fin, no voy a ocupar muchos minutos, me parece que es un tema de extraordinaria importancia y de plena actualidad. El asunto de las energías renovables, claro, tiene tan largo recorrido, ¿no? Pero que no hay que perder de vista, yo creo que lo que es el origen del asunto, y es los problemas medioambientales aparecen en toda su crudeza y en toda su extensión ya en los años 80. Tenemos el informe de Naciones Unidas de Our Common Future, donde se plantea esa definición, a veces controvertida y sobre todo desde el punto de vista de los economistas, a veces discutida, ¿no? por introducir en esa definición el concepto de necesidad, ¿no? Pero es verdad que ahí ya aparece en toda su complejidad, o en esa triple dimensión económica, social y medioambiental, el problema de la sostenibilidad. Y no hay que perder de vista, decía, que siempre se plantea desde la perspectiva del crecimiento del bienestar, del crecimiento económico. Por lo tanto, cualquier medida, cualquier estrategia que se plantee no se puede plantear enfrentada al desarrollo y al crecimiento económico, ¿no? Más en un mundo donde no todo el mundo tiene $50.000 de renta per cápita, ¿no? Por lo tanto, hay que mantener, hay que asegurar las posibilidades de desarrollo económico de todos, ¿no? Y además de las generaciones presentes y de las futuras. Esa es la extensión, esa es la complejidad del problema. Y desde el punto de vista fiscal, bueno, probablemente no sea no se puede definir como crisis fiscal o crisis tributaria, pero sí que es cierto que hay que darle una vuelta completa a todo el sistema tributario. Es verdad que hemos llegado a un punto probablemente donde estamos sobrepasados desde el punto de vista de la competitividad internacional, ¿no? Sobrecargando los impuestos sobre los factores primarios, trabajo y capital, pero es verdad que esas son las bases del sistema tributario. A eso hay que darle una vuelta y hay que meter ahí esa imposición sobre la transición, si quieren, energética, o la transición ecológica, y eso hay que hacerlo de manera razonable. Y manera razonable lo que significa es que no podemos perder oportunidades para el crecimiento, que toda la reflexión tiene que girar en torno a un universo de oportunidades que hay que aprovechar, y que no podemos perder de vista esos objetivos a los que hacía referencia al principio, que son los del 87 y los de la definición de desarrollo sostenible. Así que con estas palabras doy por abierto el seminario y doy la palabra a Miguel cuando queráis. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, decano. Buenos días a todos, bienvenidos y muchas gracias por responder a esta convocatoria de la Fundación FAES para abordar un asunto que, como ha dicho el decano, es de gran relevancia e incluso de urgencia, ¿no? Como es la fiscalidad verde. Antes de continuar, quisiera agradecer a la Fundación Iberdrola la coorganización de este evento y, por supuesto, al decano, a la Universidad Rey Juan Carlos, que ha tenido a bien acogernos hoy para organizar este acto y para bueno, potenciar de alguna forma así su difusión y su impacto. Estamos en un momento en el que los compromisos que ha adquirido España
en el contexto de la lucha contra el cambio climático, exigen acciones decididas, acciones decisivas. La fiscalidad verde surge en este contexto como una herramienta que es clave para impulsar una transición energética que sea equitativa, que sea eficaz y que sea sostenible. Sin embargo, también debemos ser críticos y debemos ser honestos con el diagnóstico de la situación actual. España, a pesar de haber adquirido compromisos a nivel europeo, se encuentra todavía rezagada en cuanto a la implementación de una fiscalidad ambiental que sea robusta y que sea, como digo, eficiente. Según los últimos informes comparativos, seguimos situados entre los países de la Unión Europea en el que los ingresos fiscales derivados de fiscalidad ambiental tienen un menor peso en el PIB. Esto refleja un retraso estructural, sí, pero también una falta de planificación estratégica sobre la transición energética que la Fundación FAES viene denunciando desde hace ya bastante tiempo en diversas actividades. La fiscalidad verde, bien planteada, puede ser y debe ser un motor para el cambio y de eso, para que eso sea así, debe estar evidentemente bien diseñada, pero también, y como bien ha dicho el decano, tiene que estar integrada dentro de una reforma fiscal integral que está pendiente también desde hace ya demasiado tiempo en nuestro país. En España hemos sido testigos de medidas fragmentadas que a menudo responden más a urgencias políticas de corto plazo que a una verdadera orientación de largo alcance. Este enfoque no solo genera incertidumbre en los sectores económicos implicados, sino que también amenaza con dejar atrás a las personas y a las regiones que son más vulnerables, dificultando así una transición verdaderamente justa, que es lo que todos ambicionamos. Más que nunca hoy necesitamos un debate sereno y constructivo para contestar preguntas del tipo ¿cómo podemos acelerar la transición energética y sin comprometer la competitividad económica o la equidad social? ¿Qué medidas fiscales serían las necesarias para poder hacer compatibles los objetivos económicos y al mismo tiempo los climáticos? Y cómo puede el gobierno español pasar de declaraciones de intenciones, que son siempre bien intencionadas, a una planificación sólida y ejecutable. Para poder responder a estas preguntas, contamos hoy con un panel de expertos de primer nivel que seguro que con sus intervenciones críticas y constructivas nos van a permitir enriquecer este debate. Os agradezco a todos la presencia hoy aquí, el haber respondido a la invitación de la Fundación FAES y, sin más, le doy la palabra a Desiderio Romero, al que creo que la mayoría de los que estáis presentes conocéis, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, que ha tenido la deferencia de aceptar también nuestra invitación para moderar este debate. Muchísimas gracias a todos y, Desiderio, cuando quieras tienes la palabra. Pues muchas gracias, Miguel, muchas gracias a nuestro decano también por la presentación y muchas gracias a los 4 ponentes que han tenido la amabilidad de estar hoy aquí con nosotros. Voy a hacer una pequeña presentación de ellos, pero yo antes de nada quiero insistir en una cosa muy importante. Es un dato interesante, porque muy relevante, porque hay muchos alumnos escuchando. Y yo creo que dejar de constancia, yo estos días se lo decía a mis alumnos, estos días de atrás, que tener la oportunidad, tener la oportunidad de venir a escuchar a 4 personas que trabajan, tienen responsabilidades muy importantes en empresas, en las grandes empresas de España, yo creo que esto no lo tenemos todos los días, no lo tenéis todos los días, y por lo tanto, como yo digo a mis alumnos, no solo se aprende lo que enseñamos en las aulas, sino también viendo cuál es la conexión, ¿no?, del mundo económico con la realidad, ¿no? Y por lo tanto escuchar a nuestros ponentes que trabajan en empresas muy importantes, creo que es muy relevante en el aprendizaje. Bueno, yo voy a hacer una pequeña presentación muy breve de cada uno y luego vamos a entrar muy al grano a hacer pequeñas intervenciones pues de unos 5 minutos, si os parece, para que un poco el debate sea fluido, porque hay muchos temas para tratar. Bueno, nuestros ponentes, pues tenemos a Begoña García, a quien le doy nuevamente las gracias. Y Begoña es trabaja en Iberdrola, es responsable de fiscalidad de Iberdrola, de fiscalidad global de Iberdrola, es decir, que es la responsable en todo el mundo, si no me equivoco. Para que os hagáis una idea, he visto en internet, corrígeme, pero más de 100 personas a su cargo. O sea, imaginaos la responsabilidad que tiene como encargada de fiscalidad en Iberdrola, que es
una de las grandes empresas de energía en España. Ella además viene de la Inspección de Hacienda en excedencia. Con lo cual, muchas gracias y una voz muy autorizada, muy válida para contarnos su opinión. Tenemos también a Alberto García Valera, que ahora va a hacer una pequeña presentación de dónde estamos en imposición ambiental. Alberto García Valera trabaja en unas grandes consultoras, en EY, en Ernst & Young, es una de las Big Four en consultoría, es el socio responsable de Tax Policy, o sea que es un gran experto en temas de fiscalidad, ha trabajado previamente en la Dirección General de Tributos, en fin, también otro gran experto para poder darnos su opinión. También tenemos a Luis Martí, tenemos por aquí. Luis Martí es director de regulación en Acciona. Para el que no sepa, también Acciona es una gran empresa dedicada a infraestructuras y también tiene un papel muy importante en las renovables. Es una de las grandes empresas que hay en España. Director de regulación y ha trabajado previamente, ha tenido un papel muy importante en la administración pública. En la Dirección General del Tesoro, en la Dirección General de Política Económica, luego también el Banco Interamericano. Por lo tanto, muchas gracias también por estar aquí con nosotros y por compartir tus opiniones. Y finalmente tenemos a Óscar Arnevillo, que es director gerente de NERA, que es otra de las grandes consultoras, sede en Nueva York, dedicada a la regulación, con enfoques también, por lo que he visto y por lo que sé, porque tengo algún conocido que ha sido alumno de esta universidad que trabaja en NERA, con un enfoque muy micro también de las consultorías, con lo cual es otra de las grandes consultoras. Y es el director gerente de NERA. Igualmente, muchísimas gracias por estar. Hecha la presentación y habéis visto que tenemos grandes expertos que tienen responsabilidades en fiscalidad, voces autorizadas para la fiscalidad. Si os parece, lo que voy a hacer en primer lugar es dar la voz a Alberto para que nos dé una visión general sobre dónde estamos en términos de fiscalidad o verdeambiental. Es verdad que el título de la ponencia habla de fiscalidad verde, pero bueno, hay un pequeño conflicto en si se debe llamar verdeambiental, son términos muy relacionados, pero bueno, en cualquier caso, sobre impuestos que gravan, ¿no? emisiones por contaminación, hidrocarburos, etcétera. Pues, cuando quieras. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias también a FAES por la invitación, a la Universidad de Rey Juan Carlos también por la organización y a mis compañeros de mesa. Había preparado una pequeña presentación, pero por motivos técnicos no es posible exponerla. La subirán, creo, luego a algún tipo de plataforma que tengáis y en unos minutos voy a intentar contextualizaros a vosotros, fundamentalmente alumnos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, pero sobre todo de dónde venimos, hacia dónde vamos va a depender luego de muchas circunstancias, tanto geopolíticas como estratégicas, pero de dónde venimos en el mundo de la fiscalidad ambiental, que está íntimamente relacionado con lo que a día de hoy conocemos como ESG, ¿no? como el ESG, que viene de la traducción de tres pilares fundamentales en los que se mueve el mundo, como son el cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad y la igualdad desde otro punto de vista para las empresas y la gobernanza. Pues en ese contexto es la ONU, la Organización de Naciones Unidas, las que ya en el 90 desarrolla lo que se llaman los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Aquello tenía 8 objetivos por conseguir y uno de ellos era garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Quizás fue la primera vez que desde un punto de vista internacional, desde un punto de vista multilateral, los organismos principales que existen a nivel global pues tenían y mostraban una preocupación por la problemática del medio ambiente. Esos objetivos del desarrollo del milenio, que se aprobaron en el año 90, no habéis nacido la mayoría de vosotros, y que se ultiman en cuanto a seguimiento en el año 2015, vuelven a cambiarse o vuelven a actualizarse con lo que llamamos los ODS, que estos sí os sonarán a todos por ese círculo en forma de arco iris que tiene 17 objetivos fundamentales, objetivos de desarrollo sostenible, entre los cuales nos encontramos dentro de los 17 hasta 5 objetivos que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, como es la energía asequible y no contaminante, como es cuidar de las ciudades y comunidades sostenibles, una producción y consumo responsable, una acción por el clima, cuidar la vida submarina y cuidar la vida de los ecosistemas terrestres. En ese contexto internacional, la propia ONU aprueba en el año 92 lo que conocemos como el Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, se aprueba en Río de Janeiro, que entra en vigor en el año 94 y que en el 97, y esto sí que ya puede empezar a sonaros, aprueba el Protocolo de Kioto. Más recientemente en el tiempo, ya en el año 2015, se aprueba lo que se llama el Acuerdo de París, que lo que hace es determinar el compromiso de la mayoría de los países del mundo, más de 150 países del mundo, de tratar de que nuestro planeta
no tenga un calentamiento global de más de 2 grados centígrados. Ese es el compromiso fundamental del que van sumándose y bajándose del tren también algunos países, y sigue siendo la mayor preocupación de las llamadas COP, la última de las cuales se terminó la semana pasada en la ciudad de Bakú, en Azerbaiyán. En ese contexto de tratar de evitar el calentamiento global, fundamentalmente por la parte que tiene que ver, lógicamente, por evitar el cambio climático, la Unión Europea da un paso adelante en el año 2019 con la presidencia de von der Leyen y acuerda lo que se llama el Pacto Verde Europeo, que aprueba, o primero presenta y luego aprueba, el mayor cambio o el mayor paquete normativo que se ha aprobado nunca por la Unión Europea, más allá de los tratados constitutivos, ¿no? Un total de entre 14 y 17 reglamentos y directivas que recogen la totalidad de las cuestiones en muy diversas direcciones que pueden afectar al cambio climático. En el ámbito nuestro, en el ámbito puramente fiscal o de fiscalidad ambiental del que estamos hablando, por ejemplo, se presenta y aprueba la modificación de la directiva ETS, que tiene que ver con el pago de los derechos de emisión, de unos precios a los que luego me imagino que nos referiremos, y se presenta, pero no se aprueba, la directiva de fiscalidad de la energía, entre otras cosas porque requiere la unanimidad de los Estados miembros y supone un cambio trascendental en lo que debería ser la fiscalidad de determinados productos energéticos, como es la propia energía eléctrica, pero también los hidrocarburos, al tratar de medir no por volumen de producto, por litros o por hectolitros, sino por el componente contaminante. Junto a ello, pues un conjunto más de propuestas de reglamentos y directivas que tocan todo lo que tiene que ver con energías renovables, con edificios, con navegación marítima internacional, con navegación aérea, con todo aquello que puede generarnos, ya sea en sectores difusos o en sectores industriales, mayor contaminación, en tanto que tratamos de luchar contra el cambio climático. En el ámbito español, para que también veáis las dos patas fundamentales que nos encontramos recientemente en el ámbito de la lucha contra el medio ambiente, dentro de lo que sería la pata E de ese ESG al que antes me refería, hay dos leyes fundamentales en el último trienio, que son la Ley 721 de Cambio Climático y la Ley 722, que se refiere precisamente a la lucha o a la promoción de la economía circular. Esas son las dos leyes fundamentales que tenemos en el contexto español y que se acompañan, por supuesto, de muchísimas normas a nivel autonómico. Desde el punto de vista regulatorio, existen muchas posibilidades de favorecer la lucha contra el cambio climático y favorecer el uso circular de nuestros residuos. Y fundamentalmente son 4. Lo primero que podemos hacer desde un punto de vista normativo es aprobar regulaciones, fundamentalmente limitativas, prohibiciones. Yo puedo prohibir que se embotelle en plástico no reciclado y en ese caso la empresa y el ciudadano pues no podrá beber en plástico no reciclado. Podría ser una regulación. En segundo lugar, desde la otra parte de la tortilla, puedo no prohibir, puedo incentivar, y para incentivar generalmente pues voy a dar subvenciones o voy a dar beneficios fiscales. Y generalmente cuando tengo un beneficio fiscal será porque no tengo una regulación. De hecho, por ejemplo, la Directiva Europea de Fiscalidad dice, oye, no puedes dar exenciones a aquellas cuestiones que quieras promover y que ya tengan una regulación específica. Es sensato, no vas a dar las dos partes cuando ya estás obligado, no vas a dar un incentivo de algo a lo que ya estás obligado a hacer. Y en tercer lugar, aparecen los impuestos. Impuestos como una figura que trata, luego hablaremos de ello, de evitar determinadas externalidades negativas, entendiendo por tal el daño al medio ambiente. Hay supuestos, como por ejemplo fumar, que nos van a generar una externalidad negativa y es pues una peor condición saludable o una peor salud de nuestros ciudadanos y por tanto un mayor gasto en hospitalización. Bueno, pues también las conductas contaminantes, como puede ser pues la utilización de combustibles sólidos, de combustibles fósiles, pueden generar externalidades negativas, mayor contaminación, y por eso el impuesto trata de internalizarla, que esta persona o esta empresa o este conjunto de ciudadanos pues tengan una penalidad por ello en forma de impuesto. Ayudando también pues, a promover determinados cambios, pero teniendo en cuenta que tenemos un problema con la figura de los impuestos y es el carácter errante del legislador que no está teniendo, lo señalaba Miguel al inicio de la jornada, una política coherente prácticamente en ninguna parte del mundo. No tratamos tampoco de fustigarnos en ningún estado en concreto, pero no hay una política generalmente coherente en este contexto. Y por último, además de las regulaciones, de los incentivos o de los impuestos, el cuarto de los elementos que podemos utilizar
en la lucha contra el cambio climático o en favorecer esa economía circular serían los instrumentos de mercado. Y eso nos permitirá seguramente a lo largo de la sesión de hoy hablar de lo que conocemos como derechos de emisión. Los derechos de emisión vienen a ser un sistema de cap and trade que favorecen que podamos tener determinadas emisiones para no parar, digamos, el comportamiento de nuestra industria, pero al mismo tiempo que esos límites de emisiones tengan que ir reduciéndose y los excesos puedan comercializarse por aquel que tiene un componente más ecológico y que tenga que ser grabado en mayor medida que el que tiene un componente en menor medida ecológica. Para terminar, digamos, con los diferentes instrumentos de mercado o con los distintos instrumentos regulatorios, podríamos referirnos a una quinta figura que ha utilizado Francia, que ha utilizado Singapur, que conocemos como FIBATE, que lo hemos utilizado, por ejemplo, en el mercado de la automoción, y es hacer que lo que algunos pagan de más por ser más emisores, lo puedan recibir otros en forma de incentivo por ser menos emisores, ¿no? Ese es el planteamiento. Luego yo creo que habrá tiempo para plantearlo, que hemos hecho, o que desde Igual hemos hecho al Gobierno de España para favorecer precisamente una nueva regulación en el sector de la automoción. Termino en la parte introductoria refiriéndome precisamente a la recaudación de la fiscalidad ambiental. Estamos en el entorno de un 75% sobre PIB. La recaudación por impuestos se mide en función del Producto Interior Bruto y la media de la Unión Europea está en el 2,5. Luego debatiremos sobre si esto es mucho o poco, pero yo anticipo una cuestión. Sea mucho o poco, lo que España necesita históricamente para desarrollar su presupuesto público es el entorno de un 38% de presión fiscal. Cualquier cuestión añadida en términos de fiscalidad debería ser debidamente acompañada de una mayor reducción del gasto público, porque no se trata de recaudar por recaudar, sino de recaudar para el mantenimiento del estado del bienestar, pero no más allá. Me quedo aquí con una última reflexión. Habréis tenido ocasión de leer, oír hablar o ver en la televisión el conocido como Informe Draghi, reciente Informe Draghi, que debe ser uno de los pilares de la nueva presidencia y de la nueva Comisión Europea, que se pondrá a andar en un par de semanas. Y el Informe Draghi, que lo que trata es de favorecer la competitividad de la empresa europea, teniendo en cuenta que nos han adelantado por izquierda y derecha, tanto americanos como chinos, y que empezamos a ser pues un continente fundamentalmente basado en servicios turísticos, señala dos elementos muy importantes en lo que tiene que ver con lo que debatimos en el día de hoy. En primer lugar, que la energía en Europa es muy cara y sin energía barata no seremos competitivos. Necesitamos redefinir la fiscalidad de la energía. Y en segundo lugar, que ello no lo haremos sin hacer más investigación, desarrollo e innovación. Y la investigación, desarrollo e innovación requieren también de una política fiscal que la favorezca y no de una política fiscal o de una actividad represiva por parte de las administraciones públicas que la retraigan. Yo creo que con eso os hacemos una introducción que os da una visión muy global. Luego iremos a las diferentes figuras fiscales a las que se refiere precisamente la política medioambiental. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Alberto, por la presentación. Has hecho un resumen estupendo de dónde estamos. Y esto, como has tocado varios puntos, yo creo que has iniciado un poco ¿no? por dónde va a ir el camino un poco del debate, ¿no? de la discusión que vamos a tener aquí del coloquio. Entonces, ¿os parece? Yo lo primero que os preguntaría, como algo más general, has comentado antes que España tiene un nivel de, ¿no? tal como lo medimos, los impuestos los medimos siempre, lo podemos medir en porcentaje de ingresos que tiene la estructura de ingresos que tiene un país, o lo más normal hacer comparaciones, lo más habitual es en términos de PIB. Ya has comentado que en España tenemos, ¿no? en términos de PIB estamos por debajo, en torno a 1,5, 1,6 en ese entorno. La media europea está en torno un poquito por encima de 2, con lo cual quiere decir que tenemos diferentes estructuras impositivas diferentes, ¿no? Algo importante, un poco para motivar esta primera pregunta, es que todos los impuestos son malos para el crecimiento, ¿no? Pero los ambientales es un debate que existe, ¿no? en el ámbito académico y en el ámbito político desde hace mucho tiempo. Bueno, podemos aumentar impuestos ambientales por el paga por contaminar, la filosofía del pagar por contaminar, pero tal vez una buena idea es lo que se llama el doble dividendo, que es, bueno, aumento los impuestos ambientales por un lado, pero por otro lado reduzco otros impuestos que son peores, ¿no? Pues es lo que dice la literatura económica, para el crecimiento, ¿no? Por ejemplo, impuestos sociales. Entonces, en este contexto os quería preguntar estas dos cosas, un poco vuestra opinión. Primero, si veis cómo son los impuestos en España, si veis que son altos, ¿dónde creéis que estamos? ¿Dónde deberíamos estar?
¿existe margen de aumento? Si lo retocamos, un poco cuáles son vuestras consideraciones en los aumentos, qué puede tener, qué efectos puede tener con la economía española, un poco todas vuestras consideraciones. Si quieres, pensamos por Begoña, ¿te parece? Ahora sí. Bueno, muchas gracias, Desiderio, muchas gracias a la Universidad Rey Juan Carlos, decano, por habernos invitado, a FAES, por contar con nosotros y por darnos la oportunidad, además, con el futuro de España, ¿no?, de poder mostrar nuestras ideas y dónde nos encontramos, ¿no?, en una empresa como Iberdrola, que al final en estos momentos es la segunda utility del mundo en energías renovables y bueno, que llevamos pues más de 20 años con una filosofía de cambio medioambiental, de necesidad de descarbonización y de tratar de fomentar precisamente pues un mundo más sostenible, ¿no? Hablando un poco de la fiscalidad y siguiendo la extraordinaria presentación de Alberto, pues yo creo que hay una cosa que tenemos muy clara todos, que es la concienciación social. Es decir, yo creo que hay una concienciación ya desde hace mucho tiempo de que es necesario luchar contra la descarbonización o sea, luchar por la descarbonización y contra el cambio climático, ¿no? Una vez que tenemos eso, yo creo que la fiscalidad es clave en la transición energética. Para mí unos elementos fundamentales aquí efectivamente es incrementar qué impuestos se deben incrementar y si hablamos solo de fiscalidad, qué impuestos se deben incrementar y qué actitudes se deben incentivar, ¿vale? También es fundamental tratar de entender qué es fiscalidad medioambiental, ¿vale? Porque yo, por fiscalidad medioambiental, quiero entender aquella fiscalidad que trata de modificar el comportamiento de los ciudadanos para que utilicen más elementos, ¿no?, llámalo energía, llámalo consumo de tabaco, llámalo que sea, más elementos que favorezcan el medio ambiente y desincentive la utilización de aquellos elementos que son más contaminantes, ¿vale? O sea, eso simplemente es el elemento. Para mí esa es la fiscalidad medioambiental como debería entenderse. Entonces, claro, si ya me voy un momento al ámbito de España, pues a mí la gran duda que tenemos es si en España hay una fiscalidad medioambiental, porque yo creo que no existe en España una fiscalidad medioambiental, sino que es meramente recaudatoria, ¿no? Y ahora luego podemos ir viendo qué figuras tenemos en España que tratan de justificar precisamente esta medida, ¿no? Pero en un contexto en el que en estos momentos en España el gas natural paga 8 veces menos impuestos que la energía eléctrica, por ejemplo, o donde se está poniendo encima de la mesa la posibilidad de establecer un impuesto a las energías eléctricas y a las energías en estos países sin discriminar las energías contaminantes y menos contaminantes, pero se trata de establecer una imposición para las energías en estos momentos que son renovables y sin embargo se está dejando de gravar una de las medidas propuestas, la elevación del diésel, pues efectivamente yo creo que no es una fiscalidad medioambiental. Por poneros ejemplos encima de la mesa de qué es lo que tenemos a día de hoy, ¿no? ¿Vale? Con lo cual para mí es un elemento clave. Entonces, ¿hace falta una fiscalidad medioambiental? Perfectamente identificada, porque el principio quien contamina paga, que lo estaba diciendo Desiderio hace un momento, es fundamental, pero es que en estos momentos nosotros encontramos es que quien contamina paga, pero quien no contamina también está pagando, ¿no? Con lo cual, ¿en qué medida se puede incentivar la actividad renovable, ¿no? ¿En qué medida podemos incentivar los negocios renovables y las inversiones en renovables y podemos desincentivar aquellos consumos que son más contaminantes, ¿no? O sea, yo ahora mismo me quedo en esos elementos para tratar de identificar qué entendemos por fiscalidad medioambiental, que para mí es el elemento, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Sí, yo estoy de acuerdo con Begoña. Vamos a ver, el elemento clave de una reforma fiscal verde es el establecimiento de impuestos medioambientales precisamente para conseguir ese doble dividendo que comentabas. Por un lado, cambiar el comportamiento de los agentes y, por otra parte, obtener una recaudación que permite reducir otros impuestos que son recaudatorios. Sin embargo, para que los impuestos sean realmente medioambientales hace falta que su base imponible sea el daño ambiental que se ocasiona y que el tipo impositivo sea la magnitud de ese daño que se ocasiona. Y en el caso de España eso no existe. En otros países posiblemente tampoco, pero en el caso de España no existe. Hay muchos impuestos que se denominan medioambientales y que simplemente es una forma de recaudar y de esconder que lo que se está haciendo es eso, es recaudar. El problema de eso es que entonces no se consiguen los objetivos que tendría esa reforma fiscal, que van mucho más allá, creo, que van más allá de lo que es simplemente esto de vamos a recaudar mejor, lo mismo pero vamos a recaudar mejor, sino que es un elemento clave para la transición energética y para todas las personas que estamos preocupados por esa transición energética, incluidos probablemente todos vosotros, puesto que la que os viene encima pues no es nada fácil. Entonces, y lo digo porque hasta ahora gran parte de ese intento por descarbonizar se ha basado en subvenciones, se ha basado en intentar promover pues determinados comportamientos a base de ofrecer dinero.
Y nos encontramos con paradojas tan extrañas y tan frustrantes como, por ejemplo, que al mismo tiempo que decimos que hay que electrificar la economía para descarbonizar, porque la electricidad es la fuente de energía donde se puede descarbonizar más fácilmente, estamos penalizando el consumo de electricidad. Hasta hace poco los impuestos y los cargos parafiscales, una serie de cargos que no se llaman impuestos, pero que la factura eléctrica son lo que son, porque al fin y al cabo lo que hacen es que paguemos más de lo que cuesta suministrarnos, pues hacían que el coste de la factura eléctrica fuera prácticamente el doble de lo que realmente cuesta suministrarnos. Entonces, todo esto evidentemente plantea una serie de problemas. Y entonces, el problema de las subvenciones es que las subvenciones son inherentemente ineficientes. Pero no son solamente inherentemente ineficientes, sino que nos encontramos en una situación en la cual la transición energética plantea una serie de desafíos que son complejos. Porque en el caso de los hogares y del transporte de corta distancia, descarbonizar implica generalmente electrificar. Eso es sencillo, quiere decir que tenemos que sustituir las calderas de gas por bombas de calor, tenemos que sustituir vehículos eléctricos, vehículos de combustión interna por vehículos eléctricos. Pero en la industria el problema es mucho más complejo. El problema existe una infinidad de procesos productivos y vete tú a saber cuál es la subvención que tienes que dar para asegurar que esos procesos productivos se descarbonicen de forma eficiente. Lo mismo ocurre un poco con el transporte a larga distancia, donde todavía no sabemos lo que tenemos que hacer. No sabemos si la solución es la electricidad, parece complicado por el tema del peso de las baterías, etc. Otros vectores que se pueden utilizar es el hidrógeno, pero el hidrógeno, los combustibles sintéticos como el hidrógeno producido a base de electricidad, con lo cual el hidrógeno siempre va a ser más caro que la electricidad. O se pueden utilizar biocombustibles, pero ahí el problema es que tienen un alcance limitado. Entonces tenemos un amplio abanico de posibles soluciones y que el Gobierno intente determinar cuál es la subvención óptima para dar a cada agente para que tome la decisión equivocada es misión imposible para este y para cualquier Gobierno. Sin embargo, una reforma fiscal medioambiental correctamente diseñada, donde los impuestos realmente sean ambientales, lo que conseguirá es que los agentes tomen de forma descentralizada las decisiones coherentes con una descarbonización a mínimo coste. Y yo creo que eso es clave y eso es lo que determina la urgencia de la reforma fiscal. Bueno, nada, lo primero agradecer a Miguel y al decano la invitación para estar hoy con todos vosotros. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho, creo que vamos a estar bastante de acuerdo en general en toda esta jornada, pero yo quizá por añadir algún ángulo adicional o por dar un poco de perspectiva, o sea, realmente los impuestos ambientales son unos impuestos muy particulares. O sea, sabéis que los impuestos normalmente están diseñados para cubrir el volumen de gasto público que tiene el país y tienen que ir en función de la capacidad de pago de cada contribuyente. Los impuestos ambientales, los impuestos verdes, no tienen nada que ver con ese planteamiento. No es que sean parecidos o tengan una finalidad algo distinta, sino que su finalidad es radicalmente distinta. O sea, aquí se trata, como decía antes Begoña, de desincentivar ciertos comportamientos. Quizá por decirlo de una forma muy simple, en el caso de los impuestos ordinarios, lo que queremos es una base imponible cuanto más grande mejor, porque eso querrá decir que recaudamos más y podemos financiar más gasto público. En el caso de los impuestos ambientales, lo que queremos es una base imponible cuanto más pequeña mejor, porque quiere decir que el comportamiento ambientalmente dañino que queremos desincentivar se está desincentivando efectivamente. Entonces, aquí no es solo que los impuestos ambientales no tengan que tener una finalidad recaudatoria, que está claro que no, sino que en el momento en que tiene una finalidad recaudatoria, eso no es una especie de beneficio colateral, sino que es algo que vicia de raíz la finalidad ambiental en la gran mayoría de casos del impuesto. Y el gran problema que tenemos en España, como ya habéis anticipado todos los que me habéis precedido en el uso de la palabra, es precisamente esta mezcolanza donde lo ambiental se utiliza como pretexto para recaudar y ese es un problema enorme que al final hace que la fiscalidad ambiental no tenga un impacto ambiental realmente sustancial, ¿no? Esto, a su vez, claro, conecta con un tema fundamental que son las presiones presupuestarias de fondo, ¿no? Como seguramente habréis visto en algunas de vuestras clases, pues la situación, digamos, la gestión presupuestaria en España ha sido un problema tradicionalmente en toda nuestra historia democrática. Hay unas presiones presupuestarias de fondo, algunas de ellas estructurales, permanentes, algunas de ellas autoinducidas por vías legales, que no vienen al caso ahora, que están generando como una especie de precariedad financiera persistente en la hacienda pública española
y que llevan a gravar todo aquello que se puede grabar, y por ahí viene este uso un poco, pues poco justificable, digamos, de los impuestos ambientales para finalidades puramente recaudatorias. Esto es además desafortunado porque los impuestos ambientales, y se decía antes también, son la gran vía que tenemos para poder enviar señales de precio, ¿no? Pueden ser impuestos, pueden ser subvenciones, según lo que se quiera hacer, si el comportamiento es ambientalmente dañino o ambientalmente favorable, pero el gran mecanismo para conseguir conjugar, digamos, la economía de mercado con la protección del medio ambiente es precisamente, que lo habréis visto también en algunas de vuestras clases, internalizar la externalidad, ¿no? Las externalidades negativas, convertirlas pues, en un impuesto que permita que el precio del bien o del servicio sea exactamente el mismo que sería si los consumidores interiorizasen ese daño ambiental como un daño para ellos mismos, ¿no? Entonces, en este sentido, es un instrumento fundamental, ¿no? Digamos, el debate a veces, también en el ámbito político, se plantea en términos de transición energética sí, transición energética no, o cada vez más transición energética más rápida o más lenta, pero realmente gran parte de ese debate se debería canalizar hacia los medios para conseguir estos fines, ¿no? Y esto se puede hacer por vías más dirigistas e intervencionistas, que a veces están justificadas, pero otras veces quizá no, o por vías más de mercado, consistentes en que los precios de mercado reflejen todo el daño ambiental que se produce y que por ahí, pues tanto la decisión de los productores como la de los consumidores sea la que tiene que ser, ¿no? Sobre la recaudación, que lo hablamos antes, pues bueno, la española no es especialmente lucida en la comparativa europea. Tampoco es esto necesariamente lo que nos tenemos que fijar, vuelvo un poco a lo que decía al principio, la recaudación no es la finalidad de estos impuestos, por tanto, la fiscalidad ambiental no es buena o mala en función de que recaude mucho o poco, aunque eso puede ser una especie de indicador indirecto de si lo es, ¿no? Pero realmente de lo que se trata aquí no es de recaudar, sino de conseguir minimizar los daños ambientales, y la fiscalidad ambiental es algo que, de alguna manera, tiene que morir de éxito, ¿no? Digamos, el éxito total de la fiscalidad ambiental es cuando consigues convertir la base imponible en cero, no recaudas nada, pero consigues el máximo beneficio para el medio ambiente, ¿no? Y todo ello, y yo que termino aquí, tiene que partir también de la base de un PIB que vaya más allá del PIB tradicional, ¿no? Sabéis que el PIB tradicional son básicamente los bienes y servicios que pasan por el mercado, más toda la actividad pública que está valorada a precio de coste, digamos, simplificando mucho. Y aquí tenemos que incluir, sin ningún género de duda, y esta es una tarea que a las generaciones más jóvenes os va a tocar y que es fundamental hacer bien, el PIB tiene que ampliarse para tener en cuenta también todas las variables ambientales, ¿no? Primero, el equilibrio climático del planeta, que es algo, por una parte, muy difuso, pero como estamos viendo en muchas catástrofes naturales, la última de Valencia, pero también muchas anteriores en todo el mundo, con unos costes inmediatos, tanto humanos como económicos, disparatados, que hay que tener en cuenta también. Teniendo en cuenta que cada vez que calentamos el planeta, la probabilidad de que esto pase va aumentando y eso genera unos costes económicos y humanos latentes que de repente se evidencian en fenómenos meteorológicos muy abruptos y muy intensos con consecuencias devastadoras, ¿no? Eso es una parte de lo que tenemos que hacer y la otra parte tiene que ver ya no con el planeta en general, sino con nuestro medio ambiente, nuestro entorno ambiental más local y la protección de este por todas las vías necesarias, teniendo en cuenta no solo, digamos, el daño que podemos hacer a seres vivos que nos rodean, animales, plantas sobre todo, sino los servicios que todo ese capital natural nos presta a nosotros, ¿no? Y cada vez que estamos desarrollando comportamientos ambientalmente dañinos, lo que hacemos no es solo perjudicar a las plantas o a los animales, a la biodiversidad en general, sino que lo que hacemos es, al igual que cuando calentamos el planeta, perjudicarnos a nosotros mismos a largo plazo, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es tener un esquema de fiscalidad que permita, junto con otros instrumentos que hay, no solo son los impuestos, frenar ese tipo de comportamientos para que nuestro bienestar a largo plazo sea mejor, ¿no? Para todo eso, y termino aquí, es fundamental que la fiscalidad ambiental sea verdaderamente ambiental, ¿no? Y ahí no estamos, yo diría que estamos todavía bastante lejos. Pues muchas gracias. Yo creo que además se ha visto que aquí un tema muy importante es precisamente esto, es el diseño de los impuestos. Los impuestos ambientales tienen que cambiar el comportamiento, pero algo que explicamos en clase es que precisamente esos impuestos ambientales, los especiales, no solamente los que van sobre la energía, sino los que van sobre el tabaco, el alcohol, etcétera,
Al final se termina estableciendo sobre esos impuestos porque lo que con economistas decimos es que son muy inelásticos, ¿no? Son poco sensibles a los precios, con lo cual al final es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Ponemos un impuesto sobre un bien que realmente es poco elástico y realmente eso poco cambia el comportamiento, con lo cual tenemos un problema de diseño, ¿no? Así que tiene un fin recaudatorio, es muy claro, ¿no? Especialmente en algunos como la electricidad, donde la demanda es mucho más baja que, por ejemplo, en el gas. Esto pasa también en la consumo de energía de las empresas, ¿no? Pero eso ahora es evidente. El consumo de energía, la demanda, la elasticidad de precio es muy baja, ¿no? Eso me permite conectar con una cosa que habéis comentado que es muy importante para terminar este bloque de impuestos y pasar a otros bloques es la electricidad en España es muy cara, ¿no? Hay estimaciones, por ejemplo, el Tribunal con la reforma habla de datos sobre cómo es de cada energía en España. Eléctrica es muy cara, entre otras cosas porque tenemos dos impuestos sobre la electricidad, uno la producción y otro es el impuesto especial de electricidad. Entonces mi pregunta es, dos preguntas, os pido sí que seáis breves en la contestación es, deberíamos, aunque sabemos que es regulatorio, pero un poco para equilibrar fuerzas, no deberíamos eliminar, por ejemplo, algunos impuestos de la electricidad para que el campo de juego sea un poco más equilibrado. Primera pregunta. Y luego la segunda pregunta que tiene con esto también, que es muy de actualidad, es tenemos ahora mismo dos gravámenes o tenemos un gravamen transitorio temporal, que probablemente termine siendo permanente, no lo sabemos, sobre el sector energético. Mi pregunta es, ese gravamen está pendiente de aprobación del Parlamento, va a afectar a algunas empresas especialmente, algunas empresas del sector eléctrico. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo veis vosotros la situación? Deberíamos decir, ¿cuál es vuestra fuente de críticas? Porque, claro, poner un impuesto sobre el sector energético, ya se soporta un impuesto de sociedades, puede afectar a la inversión, por ejemplo, en hidrógeno verde, que es una parte importante. Hidrógeno verde es fabricar energía eléctrica a partir de renovables, ¿no? Entonces, ¿cómo puede afectar esto? Pues es un papel importante. Puedes recaudar más, pero puedes tener mucha desinversión. ¿Cómo estamos viendo noticias de empresa, pero cómo estáis viendo esto? Empezamos por ti, si te parece. Bueno, sí, cualquiera de los dos. Por darle respuesta a tus preguntas y tratando previamente de contextualizar, cerrando el ciclo anterior, ¿no? Porque decías que si había muchos impuestos en España o no. O sea, desde luego lo que es verdad es que más impuestos, menos riqueza, y lo que debemos tender es a cuando aumentemos las bases, hacerlo a cambio de reducir los tipos. O sea, es el juego de las bases y de la presión fiscal. Pero más importante para las empresas incluso que ese volumen es la seguridad jurídica, que es otro elemento fundamental y la certidumbre fiscal que en España tenemos especialmente descuidado, ¿no? O sea, cambios poco razonables, poco razonados y mal ejecutados por parte de las administraciones muchas veces. Y terminando también con el ciclo anterior, antes de contestarte las preguntas, no toda la política fiscal está mal diseñada. O sea, si nos vamos a un impuesto como el impuesto de gases de efecto invernadero, de gases fluorados de efecto invernadero, se ha demostrado, y lo demuestra el inventario del MITECO, que se han reducido un 20% en España desde el establecimiento de ese impuesto los gases fluorados de efecto invernadero, ¿no? Los que utilizan, por ejemplo, para el frío de los aires acondicionados, que antes nos congelábamos en los supermercados y hoy no pasa, pues es en gran medida gracias a este impuesto. Desincentiva un consumo que hay que utilizar de forma moderada. Pero luego, sin embargo, ya si entro en tu pregunta, nos encontramos figuras tributarias que gravan tanto la producción como el consumo de energía eléctrica. Y me voy a referir de forma muy concreta al impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. O sea, no puede ser que tengamos un impuesto en un contexto en el que tenemos muy clara la conducta que tenemos que tener a nivel global, no a nivel europeo, de transitar hacia un consumo de energías limpias y que el gravamen no discrimine en función de quién genera la energía o con qué fuente lo haces dentro del mix energético. No puede ser que haya dentro del mix energético más de un 20% de ese componente sea la energía nuclear y prohibamos la energía nuclear por decreto por temas puramente dogmáticos. Sabéis que Alemania no está creciendo, fundamentalmente por el cierre de las nucleares. Entonces, es verdad que existe una escasa ambientalización de nuestro sistema. He dado un ejemplo antes bueno, ¿eh? El impuesto de gases fluorados de efecto invernadero, bien diseñado. Pero no discriminamos en función del desempeño ambiental de cada tecnología. Lo que he dicho respecto del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica. Pero es que nos vamos al impuesto sobre hidrocarburos y trata igual al diésel que al biodiesel. Parece poco sensato. Si uno viene
de energías limpias o más limpias que las que no lo son, coño, no vamos a darle el mismo tratamiento. Existen impuestos que gravan específicamente, y esta señora lo sufre, tecnologías no emisoras. Tenemos impuestos a la generación hidroeléctrica, que es la que se genera por el salto de agua. No es emisora. ¿Qué sentido tiene el gravamen con un impuesto de hasta un 25%? Tenemos impuestos a la generación eólica, que es, por definición, una energía limpia. Impuestos, además, que nacen de forma absolutamente desordenadas. Y aquí vuelvo a la seguridad jurídica. Las comunidades autónomas, sin ton ni son, es verdad que han llegado tarde a la posibilidad de ocupar espacio tributario que ya tenía el Estado y las corporaciones locales, pero están gravando de forma absolutamente desordenada y desincentivando el desarrollo económico y energético de España. Pues la última ha sido, por ejemplo, Aragón, pero como Aragón, muchísimas otras. Y en tercer lugar, lo decía antes, los impuestos a los nucleares. Seguimos además con beneficios fiscales a determinados consumos, especialmente perjudiciales para el cambio climático. Y luego tenemos los informes de expertos. Hubo una comisión de transición energética en el 18 y un último comité de personas expertas en el 22 que insisten en que hay que desplazar la carga fiscal desde la electricidad, digamos, a los combustibles fósiles, ¿no? Primera parte. Y en segundo lugar, y añado yo, la carga fiscal tiene que desplazarse hacia quien puede cambiar su conducta. ¿Para qué me vale establecer una fiscalidad en quien no va a cambiar su conducta cuando estos impuestos responden al principio de quien contamina paga? Cuando establezco un impuesto ambiental que pueda tener una finalidad que sea recaudar cero, como decía el compañero de mesa. Yo lo que debo intentar cuando hago un impuesto medioambiental es que mi recaudación sea la mínima posible. Un ejemplo también exitoso en este sentido fue cuando se creó en mi comunidad autónoma, en Andalucía, el impuesto sobre bolsas de plástico de un solo uso. Tenía el sentido de desincentivar el consumo de bolsas de plástico. Y pues aquello finalmente funcionó con una figura fiscal que finalmente se convirtió en un impuesto o en una figura regulatoria. Pasamos del impuesto a la regulación, como decía al principio de la sesión. Pero inicialmente, el primer instrumento que funcionó es establecer un impuesto. Entonces tenemos que buscar soluciones que nos ayuden a desincentivar determinadas conductas, que nos den, entre tanto, una recaudación a cambio de minorar otra, pero sobre todo que nos tengan como finalidad última la recaudación cero y, por tanto, la respuesta al principio de que no contamina paga. Muchas gracias. Yo, bueno, totalmente de acuerdo con lo que dice Alberto, y por seguir un poco el mismo esquema, para que os hagáis una idea del panorama global internacional que tenemos en materia de fiscalidad energética. Aquí, obviamente, hay tres grandes potencias: Estados Unidos, China y Europa. Entonces, Estados Unidos y China no tienen impuestos a la electricidad, Europa sí, ¿vale? Con lo cual ahí empezamos con la primera situación en competitividad, que no solo hablo de la empresa, sino en general, ¿no? O sea, en Europa es mucho más cara la electricidad que en el resto de países, 5 veces más, ¿no? Está diciendo, efectivamente, con lo cual ahí ya empezamos a tener un problema. Si nos vamos al ámbito europeo, en el ámbito europeo la Directiva de Fiscalidad Energética, es decir, normativa comunitaria, solo establece un único gravamen a la electricidad, que es el impuesto a la electricidad, lo mencionaba hace un momento Desiderio, ¿vale? Con lo cual, desde el punto de vista de la Unión Europea, solo hay un impuesto que grava la electricidad. Los demás impuestos que gravan la electricidad en España están establecidos por el legislador español, al margen de lo que diga la Directiva comunitaria, con lo cual yo siempre pienso que aquí esa finalidad que debería tener, ¿no? O sea, ese principio de quien contamina paga, que debería ser una filosofía supranacional, luego te encuentras con que en el ámbito nacional esa filosofía se rompe, porque desde el punto de vista recaudatorio el Estado ha establecido unas figuras que gravan la electricidad y no graban otros elementos, graban la electricidad con figuras impositivas específicas. El impuesto sobre la hidráulica, el impuesto sobre la eólica, el impuesto sobre las energías solares, etcétera, etcétera, ¿no? Así nos vamos encontrando el impuesto sobre las nucleares, exactamente. Fijaros que hoy en día las energías limpias a nivel europeo son la eólica, la solar, la nuclear y la hidráulica, ¿vale? Todas esas energías están gravadas con impuestos específicos en España, todas. Sin embargo, el gas natural, por ejemplo, no está gravado. El impuesto de hidrocarburos viene de la Unión Europea. O sea, yo os estoy diciendo que en el ámbito español tenemos unas figuras tributarias que son específicas para gravar la electricidad, las energías más limpias, ¿no? El impuesto del valor de la producción de la energía eléctrica, otro de los ejemplos que señalaba Alberto hace un momento, es un impuesto que grava la generación de electricidad.
cualquiera que sea la fuente, el origen de la misma, pero no se puede discriminar, ¿no? Con lo cual nos encontramos con unas figuras que son totalmente candentes. Y fijaros, y a eso ya le unimos comunidades autónomas y ayuntamientos. Es que hoy en día, además de los impuestos que vienen establecidos a nivel estatal, tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos pueden establecer sus propias figuras tributarias para regular ese supuesto carácter medioambiental, que en el fondo es un carácter meramente recaudatorio, ¿no? ¿Qué nos encontramos nosotros en la práctica? Que aparte de los impuestos estatales, pues una comunidad autónoma, pues ahora mismo son las comunidades autónomas las que están estableciendo impuestos supuestamente medioambientales. Fijaros que se llaman impuestos sobre instalaciones medioambientales, que dañan el impacto visual de las instalaciones. Nada más. Ese es el carácter medioambiental, es el ámbito visual, porque tú tienes un parque eólico y ese daña, ¿no?, visualmente, ese es el impacto medioambiental que genera. Y eso es lo que se está grabando en la práctica a día de hoy. No se está grabando la generación de CO2 ni se está grabando otro tipo de elementos que puedan afectar al cambio, ¿no?, en la modificación del comportamiento. Y una última cosa que decías, Desiderio, perdona, en cuanto a la elasticidad y la inelasticidad de las demandas. Claro, los impuestos sobre el tabaco y el alcohol pues, son inelásticos, ¿no? Ahí se juega mucho con la recaudación porque obviamente el que fuma, ¿no?, pues se va a gastar 5 euros más, 10 euros más en el consumo del tabaco por mucho que le suban el precio, ¿no? O sea, es raro que dejes de fumar solo porque te hayan subido el precio y con eso se juega, ¿no? En el caso del consumo de la energía no es exactamente lo mismo, porque a la gente a la hora de consumir energía, y yo me voy como contribuyentes, ¿no?, y con vuestro día a día, ¿no?, ¿vosotros qué hacéis? Pues vamos a ver, si vosotros tenéis una casa y tenéis que ponerle calor, pues a la hora de ver qué calor le pones, pues puedes elegir entre gas, por ejemplo, o electricidad, ¿vale? Y vas a elegir entre una bomba de calor eléctrica o vas a elegir entre una caldera de gas. Y vas a decir, ¿cualquiera de las dos te calienta la casa? Sí. Y posiblemente lo que pienses es, ¿y cuál es la más barata? Y la más barata hoy en día es la caldera de gas, no es la bomba de calor. Entonces, mientras eso siga siendo así, y el instalar una bomba de calor en tu casa sea mucho más caro que poner una caldera de gas, pues posiblemente no estemos generando ese cambio en el comportamiento de los ciudadanos que queremos, ¿vale? Entonces, esos elementos para mí son esenciales. O con el vehículo nos pasa exactamente igual. Si yo me voy a comprar un coche y es más caro el vehículo eléctrico que un coche de diésel, pues posiblemente tire comprándome por un vehículo de diésel, porque al final el precio, y ahí sí que estamos en un elemento de elasticidad total, el precio me va a marcar mucho más que posiblemente otros condicionantes, ¿no? Ahora vamos a hablar del coche, ahora eso después hablaremos un poco. ¿Queréis comentar vosotros algo sobre el cambio de impuestos? Porque es verdad que al final eso es muy importante, lo hemos hablado, yo cada una lo hemos hablado. Al final la electricidad se convierte como el cajón desastre para meter impuestos, ¿no? Vale, vamos a meter impuestos para recaudar, ¿no? El establecimiento de, por ejemplo, los molinos de viento, poner un impuesto simplemente porque visualmente no es bonito, ¿no? Entonces, continuamos contigo. Vamos a ver, estoy de acuerdo con Begoña. Cuando se dice que la elasticidad es baja, pues depende de los estudios distintos que hemos visto, pues tenía una elasticidad del 0,3, relativamente baja, tampoco es cero. Por otra parte, lo importante, como decía Begoña, es la elasticidad cruzada. Que la elasticidad cruzada es muy importante y la comparación entre gas y electricidad puede cambiar el comportamiento de los agentes y por eso es importante que la fiscalidad no discrimine a favor de uno o a favor de otro, que sea tecnológicamente neutra, que simplemente refleje o incorpore los impuestos medioambientales, el coste medioambiental que se ocasiona y que los consumidores elijan lo que quieran. Y yo lo que quería señalar es que además de los impuestos que hemos comentado, que hay auténticas barbaridades, del tema del impacto visual de las eólicas a mí me parece especialmente sangrante porque hay cosas mucho más feas desde mi perspectiva que una torre eólica. Y sin embargo, pues un polígono industrial no se grava, o una central de carbón no se grava porque haga feo. Lo cual demuestra que el objetivo es simplemente vamos a ver de dónde podemos sacar un poco más de dinero. Pero me parece especialmente importante porque no se trata solamente de los impuestos que formalmente se aplican sobre el consumo de electricidad, el consumo o la producción de electricidad, como el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica es un 7% que se aplica sobre el coste de generación y que hace que en determinadas circunstancias importemos energía de Francia y de Portugal que nos costaría, que no se aplica a ellos y entonces nos costaría menos producirla a nosotros que comprarla de fuera y la compramos de fuera para no pagar los impuestos, lo cual es un auténtico despropósito que me recuerda mucho a la excepción ibérica, que es otra historia que también me hace hervir la sangre, pero bueno, dejemos eso de lado.
el tema de los cargos es un tema muy importante. O sea, estamos hablando de los impuestos, impuestos sobre la producción, impuestos sobre la demanda, el IVA, etcétera, pero gran parte de la fiscalidad que grava el consumo de electricidad está en lo que se denominan los cargos. Los cargos son simplemente una serie de costes que se decide que lo paguen los consumidores eléctricos. Mi perspectiva es que, ¿por qué se hace así? Pues inicialmente no era mucho dinero, con lo cual, ¿qué más da? Es más sencillo. Y ahora mismo, pues porque así los consumidores se quejan de cuánto cuesta la electricidad, qué malas son las eléctricas, en lugar de decir cuánto estoy pagando de impuestos en mi declaración de la renta. Y entonces, pues es una especie de cajón desastre, realmente desastre, donde se ponen pues cualquier suerte de cosas. Para que os hagáis una idea, los cargos incluyen subvenciones a las renovables, subvenciones a la cogeneración, que en gran medida son subvenciones a la industria, para intentar asegurar la competitividad de determinadas industrias, y también subvenciones a las extrapeninsulares, en que esto es porque la electricidad cuesta más generarla en Canarias, en Ceuta, en Melilla, en Baleares, y entonces entre todos pues estamos subvencionando el consumo de electricidad en esas regiones a través de esos cargos. Parte de esos cargos de las extrapeninsulares lo pagan los presupuestos generales del Estado, lo cual está bien, pero lo que revela es que no tiene nada que ver con el consumo de electricidad. Entonces, ¿por qué se está gravando el consumo de electricidad con esos cargos que, sumados además a todos esos impuestos, como digo, hace que casi el 50% de la factura sean impuestos y cargas parafiscales, la factura eléctrica? Y si eso no distorsiona las decisiones de los consumidores, pues realmente me extrañaría muchísimo. Y yo creo que ese es el problema, que es que se están distorsionando mucho las decisiones de los consumidores a través de impuestos, de cargos y de toda serie de cosas, simplemente porque el gobierno, evidentemente, le resulta mejor que lo recuperen las empresas eléctricas a través de las facturas eléctricas que no a través de las declaraciones de la renta y del patrimonio. Bueno, nada, yo estoy de acuerdo otra vez con lo ya dicho. O sea, al final aquí parte del problema es que lo que se está grabando, como ya venimos comentando, se graba lo fácil, ¿no? Entonces tienes bases imponibles poco móviles, ¿no? Si tienes un parque eólico, pues el parque está ahí, no se va a ir a ningún lado. O demandas inelásticas, con lo cual, pues efectivamente la demanda, aunque apliques un gravamen fuerte, va a seguir ahí, y en cualquiera de los dos casos volvemos al mismo problema, que realmente es el problema de los impuestos ambientales, que es que todo tiene finalidad recaudatoria. El tema de la electricidad y el gas es efectivamente bastante sangrante, como ejemplo de lo anterior. Retomo lo que decía Óscar sobre los cargos para daros una perspectiva un poco distinta. O sea, primero, la imposición pura, digamos, los impuestos que recaen sobre la electricidad son mucho mayores que sobre el gas. Incluso el impuesto especial, que es el impuesto, digamos, que más naturalmente recae sobre cada uno de los dos vectores energéticos, por unidad de energía generada es casi 3 veces mayor en el gas que en la electricidad que en el gas, ¿no? Lo cual es un absoluto despropósito. La nueva propuesta de directiva de fiscalidad energética, uno de los principios que impone es que cada país puede fijar el mínimo que quiera de imposición sobre cada uno de los vectores energéticos, pero que a partir de ese mínimo tiene que respetar siempre, en términos de orden, el impacto ambiental de los distintos vectores, lo cual quiere decir que los vectores con menos impacto ambiental los puedes gravar al nivel que quieras, pero siempre menos que los que tengan más impacto ambiental, ¿no? Con lo cual, una consecuencia en cuanto esta directiva se apruebe, que esperemos que pueda ser pronto, aunque no es sencillo, va a ser que esta prioridad inversa del gas y electricidad en España tenga que revertirse y volver a un orden mucho más razonable donde esto no suceda, ¿no? La cuestión de los cargos que mencionaba Óscar también es relevante. Claro, aquí lo que estamos viendo, aparte de otras cuestiones, pero es las primas pasadas para el desarrollo de energías renovables en España, ¿no? Sobre todo solar y eólica. Claro, en este caso la filosofía que se ha aplicado, que es bastante cuestionable, lo era ya en su momento y lo es mucho más con el paso del tiempo, es, bueno, esta es una cuestión que se ha hecho dentro del sector eléctrico y que debe solucionarse dentro del sector eléctrico, ¿no? Que lo paguen al final los consumidores de electricidad. Si uno adopta una visión un poco más amplia de la transición energética, claro, de lo que se trata aquí es de descarbonizar el sector energético. Y da la casualidad de que el sector eléctrico es el único que se ha descarbonizado de manera sustancial en los últimos años, ¿no? Con lo cual, un enfoque mucho más razonable es repartir ese coste y decir, oye, la descarbonización de todo el sector energético tiene que recaer sobre todo el sector energético, y si hay un subsector como el eléctrico que se descarboniza rápido, lo que hay que hacer es que el coste de ayudar a que esa descarbonización rápida se pueda producir se distribuya luego entre otros vectores energéticos y especialmente, sobre todo, los combustibles fósiles, por supuesto, ¿no?
De manera que ese es un gran tema por resolver, complejo en términos prácticos, pero que indiscutiblemente deberemos abordar en el futuro. Y luego, dos cuestiones más quizá rápidas, tomando el hilo que dejaba Desiderio sobre el impuesto extraordinario, al margen de otras cuestiones, en fin, cuestionables, digamos, que tienen que ver con técnica tributaria, en fin, y encaje normativo del gravamen, pero es otro ejemplo más sobre cómo siempre que hay presiones presupuestarias, la parte fiscal se maneja mal. Son dos cosas que van juntas, ¿no? Digamos, siempre que hay presiones, tensiones, cuestiones presupuestarias sin resolver, a lo que te lleva ineludiblemente, dado que es difícil reducir el gasto público a muy corto plazo, es a tomar medidas fiscales precipitadas que puedan poner en cuestión la estabilidad del marco normativo o que simplemente puedan ser figuras tributarias mal diseñadas, y yo creo que las dos circunstancias se dan en este caso. Y luego una última reflexión rápida sobre el tema de la competitividad de las empresas que mencionabas también, Desiderio. Yo creo que aquí ese tema es fundamental, digamos. No, cualquier impuesto al final va a ser una carga y alguien la tiene que soportar, eso está claro, pero este gravamen diferencial en particular de la electricidad frente al gas lo que está dificultando es la electrificación, y la electrificación es, sin ningún género de duda, la mejor forma de que nuestro sistema industrial permanezca competitivo a medio plazo, porque el vector energético eléctrico es el vector energético más eficiente y el más barato. A corto ya lo es y a medio plazo con todavía mayor claridad. De manera que para ser competitivos a medio plazo tenemos que electrificar rápido y la fiscalidad ambiental hoy día no está contribuyendo a ese propósito. Yo, por continuar con el mismo que has comentado hoy, pero sí que me gustaría insistir un poco más, es en el tema del gravamen, ¿no? El gravamen al sector energético, ¿no? Porque ha sido para el 23, para el 23, para el 23-24, no sabemos si va a tener continuidad. Puede tener un efecto importante sobre las inversiones en energías limpias, ¿no? En hidrógeno verde, en todo el sector energético. Todo el sector energético se ha puesto de acuerdo, digamos, en protestar contra esta medida. Y eso es un poco chocante porque una buena parte, en torno al 40% de los fondos europeos están dedicados a transición energética y, sin embargo, por otro lado, pues está penalizando inversión en renovables. Entonces, bueno, ¿cómo es esto? Porque lo que hemos visto por los medios de comunicación es que se pueden dejar de invertir varias decenas de miles de millones de euros, una cantidad importante de empleo, una parte de Portugal, esto lo hemos visto en prensa, una parte se puede incluir a otros países como Marruecos incluso también. ¿Cómo veis esto vosotros? ¿Con qué preocupación? ¿Cómo lo veis, no? Hasta donde podéis hablar. Bueno, no, pues yo creo que podemos hablar de todo. Pero, a ver, nosotros, por un lado, el gravamen temporal nació con una filosofía, tú te leías la exposición de motivos, ¿no? El preámbulo de la ley nacía con una filosofía del precio de la luz ha subido muchísimo, ¿no? Y por lo tanto hay que gravar a las grandes empresas energéticas porque están ganando mucho dinero, ¿no? Esos beneficios caídos del cielo, ¿no? Que en teoría se estaban obteniendo por parte de determinadas empresas, pues vamos a gravar a todo el sector energético con un impuesto específico precisamente porque están ganando más de la cuenta, ¿no? Entonces esa es un poco la filosofía. Cuando vas realmente a la letra del impuesto te encuentras con que no es un impuesto que gravara los beneficios empresariales, ni esos sobrebeneficios empresariales, sino que estaba gravando directamente la cifra de negocios, ¿vale? Y de hecho ha ocurrido que alguna empresa, por el hecho de gravar la cifra de negocios, ha entrado en pérdidas precisamente como consecuencia de hacer frente al gravamen temporal. Con lo cual ya te encuentras con una construcción de una figura que es mal hecha, ¿vale? Un poco lo que decía antes Alberto, que los impuestos deben ser razonables, razonados y además tienen que ser conscientes, ¿no? Entonces, bueno, pues con esa figura hemos convivido 2 años. Hoy en día esas circunstancias han desaparecido, ¿vale? O sea, el precio de la electricidad ya no está donde estaba, el precio del gas, que era realmente el origen de todo este problema, ya no está donde estaba, la guerra de Ucrania ya ha quitado el impacto tan grande que ha tenido con respecto a la subida de los precios y, sin embargo, nos encontramos, y estamos a 27 de noviembre, sin saber si el año que viene vamos a tener un impuesto, ¿no? O sea, que esos son otros de los elementos fundamentales, con lo cual nos vamos a encontrar con una figura tributaria que no sabemos cómo va a estar construida, no sabemos si es exactamente la misma o no. Si es la construcción del pasado, va a estar, desde luego, mal construida, porque en ningún momento incentivaba las energías renovables a todo esto. Y no sabemos exactamente seguridad jurídica, la verdad es que muy mala, en estos momentos para ver qué se puede hacer a futuro. O sea, yo creo que ya todo el sector energético se ha manifestado diciendo que en caso de existir un impuesto, estaban en juego 30.000 millones de inversión en España, ¿no?
Ese es un elemento fundamental. Entonces, realmente, fijaros, es un impuesto que está llamado a recaudar unos 1.500 millones al año, más o menos, y se está dejando de invertir en España 30.000 millones. Porque tener una cosa en cuenta, los países no tienen fronteras, quiero decir, ¿sabes? Empresas multinacionales, o sea, la inversión en España no es la única que pueden hacer. El mundo es muy grande y se puede invertir en renovables en muchísimas partes, ¿no? Entonces, claro, si hay un país donde te incentiva la inversión y otro país donde no solo no te la incentiva, sino que te genera inseguridad jurídica y además incluso tu propia energía no la tratan bien, pues lo lógico es que las inversiones económicas se vayan a países donde las energías limpias están bien tratadas, ¿no? Y esa es la realidad. Sí, el problema de seguridad jurídica es fundamental, ¿no? Es decir, por un impuesto, la primera vez que se puso a final de año para liquidar el año en curso es una cosa que no es un poco disparatado. Bueno, nos gusta al final de año siempre, ¿no? O sea, ya a final de año. Pero es muy importante, ¿no? Los efectos de la incertidumbre tan grande que genera el no saber cómo va a ser el impuesto, ¿no? Mira, un gravamen además que se configura como prestación patrimonial de carácter público no tributario, que es otra figura que hay dentro de nuestro artículo 31 de la Constitución, 31.3, pero que teniendo en cuenta nuestro 31.1, el que determina cómo tienen que ser nuestros impuestos y nuestro sistema tributario, dice que tiene que gravar la capacidad económica. Fijaros en el elemento tan importante que ha dicho Begoña. O sea, grava la cifra de negocios. Si estás en pérdidas, cifra de negocio tienes igualmente. Y te están grabando sin tener capacidad económica, con lo cual roza la inconstitucionalidad, por no decir que es manifiestamente inconstitucional, pero desde luego en ese elemento estamos. Y luego un elemento, aunque sea un número grueso, pero si perdemos 30.000 millones de inversión, quien invierte 30.000 millones es para recuperar cuanto menos 30.000 millones, haciendo ese simple silogismo, si tenemos una presión fiscal del 38%, 30.000 millones de inversión cuanto menos darán una recaudación al Estado de 10.000 millones, ¿no? No puede ser que los perdamos, aunque sea desde ese punto de vista puramente egoísta, para recaudar 1.500 millones, ¿no? Con lo cual, lo veamos como lo veamos, teniendo en cuenta que ningún país europeo, salvo Hungría, se está planteando el mantener algo similar en el año 25. Si ningún país europeo tiene esto, si la Comisión Europea lo ha desaconsejado, ¿por qué España se mantiene por una finalidad fundamentalmente de carácter dogmático en este debate, ¿no? O sea, yo creo que el partido principal de gobierno parecía haber abandonado la idea y es verdad que la dichosa mayoría parlamentaria que tenemos ahora mismo en España pues dificulta que nos encontremos con un sistema tributario que pueda tener un diseño razonablemente sensato para el interés económico del país, ¿no? Si os parece, vamos a cambiar a... nos quedan un par de cosas adicionales a las que yo quiero preguntar. La primera de ellas es que también tiene que ver con las organizaciones sobre el coche eléctrico, que antes has comentado, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo veis? Si que empezamos por ti, Óscar. ¿Cómo veis? Es decir, ¿qué tipo de... se están haciendo las cosas para potenciar el coche eléctrico, para descarbonizar la economía? ¿Cuál es tu impresión? ¿Qué cosas deberíamos hacer? Ya hemos comentado algunas de las cosas que se están haciendo mal dentro del sector o de la idea de promocionar los vehículos eléctricos, y uno de ellos es que estamos grabando la electricidad de forma desproporcionada. Porque antes has comentado que la electricidad es muy cara en España. Es muy cara si ves el precio que pagamos los consumidores en casa. Si ves el precio de la electricidad en el mercado mayorista, estamos en la media o por debajo de la media de Europa. Entonces, todo esto es impuestos, gravámenes, etcétera. Entonces, con respecto al coche eléctrico, aparte de todo el tema de las subvenciones, que es casi una lotería, porque te compras un vehículo eléctrico y después no sabes cuándo vas a recibir la subvención y fácilmente puedes tardar 1 o 2 años en recibir la subvención y te entra pues un cierto miedo de si la vas a cobrar o no la vas a cobrar, porque después tienes una serie de requisitos que te vuelven loco a la hora de conseguir esa subvención. Pero para mí el principal problema del vehículo eléctrico es el tema de la red de infraestructuras, los puntos de recarga, donde existe muchísima incertidumbre sobre si cuando coges el coche vas a poder cargarlo en un punto de recarga, si va a estar funcionando, si va a estar disponible y cuál de las 250.000 apps vas a tener que tener instalado en tu teléfono móvil para poder cargar el vehículo eléctrico. A modo de anécdota, y esto es un poco vergonzoso, yo tengo un vehículo eléctrico enchufable, llevo 1 año y medio con él y todavía no sé cargarlo. Y cada vez que he intentado cargarlo, incluso en algún cargador de Iberdrola, he fallado estrepitosamente, he llamado al servicio técnico, me han puesto en espera, he estado 15 minutos, etcétera.
Pero bueno, eso cuando evidentemente hay puntos de recarga eléctricos. Entonces yo creo que eso es el gran problema de los vehículos eléctricos. Los puntos de recarga no solamente en ciudades, que tienen en lo que es en las calles, puntos públicos, sino también pues la posibilidad de instalar puntos privados. Es cierto que existen una serie de ayudas y puedes instalar tu punto eléctrico en tu casa, etcétera. Pero eso, claro, si tienes tu plaza de garaje. Si no tienes plaza de garaje o la tienes alquilada, pues ahí tienes una serie de problemas que son importantes. Y eso es un gran fallo, yo creo, de los vehículos eléctricos, porque aparte de eso funcionan fantásticamente. Bueno, yo aquí, el tema de los puntos de recarga es fundamental, yo creo que eso está claro. Yo he visto, desde el punto de vista de cómo tratar el vehículo eléctrico desde el sector público, yo creo que lo más importante es que el vehículo eléctrico, o sea, una vez los costes de mantenimiento de un vehículo eléctrico en sentido amplio, quiero decir, o sea, combustible y mantenimiento y seguro, son mucho más baratos que los de un coche de combustión, ¿no? Entonces, aquí todo se ha orientado mucho a subvenciones, que a corto plazo son necesarias, eso está claro, pero esto admite mucho más fácilmente mecanismos de financiación, simplemente, que sean, oye, yo te financio el coche y tú me lo vas devolviendo con los ahorros de combustible que generas, y con esa dinámica, pues en relativamente poco tiempo puedes tener el coche, no el precio total del coche, sino la diferencia frente al coche eléctrico, frente al coche de combustión, la puedes amortizar en unos 2 años según el número de kilómetros que hagas. La verdad que esto es complejo, pero tampoco debería ser tan complejo, ¿no? Y eso es una cosa que no hemos hecho bien. También, claro, aquí hay un sector automovilístico con mucha tradición, con mucha inercia del mercado tradicional de combustión, y esa transición pues no es fácil. De hecho, Portugal, que no tiene ese condicionante, pues lo está haciendo mucho más rápido y mucho mejor. Y bueno, ese es un condicionante que yo creo que es muy significativo, ¿no? Por lo demás, si vas a dar subvenciones, que como digo a corto plazo son necesarias, las tienes que dar bien, ¿no? Una de las cuestiones que mencionaba Óscar, y que es, nosotros fabricamos, en Acciona también fabricamos coches, estos city cars pequeños que habréis visto alguno de ellos, bajo la marca Acciona Silence, y entonces tenemos mucha experiencia en el tema de la compra y la medida en la que no tener la subvención en el momento de la compra desincentiva en gran medida. Porque, como decía Óscar, pues no sabes cuándo la vas a cobrar. En algunos casos es 1 año, en otros casos son 2, en otros casos son 3. Hay una cierta incertidumbre sobre si realmente la acabarás cobrando, porque realmente con estos plazos tan largos puede pasar cualquier cosa. Y realmente así la subvención no es percibida como un descuento, que es lo que debería ser, ¿no? Y luego, aparte de todo eso, pues cuestiones más de contexto, como por ejemplo las zonas de bajas emisiones, ¿no? Sabéis que este es un mecanismo que existe, que pretende que los municipios medianos o grandes españoles regulen la circulación y restrinjan el tráfico de vehículos de combustión, no solo porque emiten gases de efecto invernadero, sino porque emiten partículas y demás que son contaminantes de proximidad y que son tóxicos para la salud. Esto pues ha sido una cuestión muy compleja que está todavía pues a medio hacer, en una visión generosa. Claro, mientras no existen esas zonas, la preferencia relativa por el vehículo eléctrico pues es mucho más difícil que se plasme en la realidad, ¿no? Y luego, por último, la cuestión de la elasticidad cruzada que mencionaba antes Óscar también. Aquí de lo que se trata no es solo de la electricidad, que como hemos visto es demasiado cara, sino de la electricidad, su atractivo relativo frente, en este caso, a los carburantes. Y los carburantes están tratados de una manera extraordinariamente generosa en España. Los carburantes en general y el diésel en particular, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo muy importante que hacer en la tributación de los carburantes y también en la propia tributación de los vehículos, ¿no? Sabéis que tenemos el impuesto de matriculación. Ese depende, por lo menos en alguna medida, de las emisiones, pero tiene un enfoque muy simplista de las emisiones, con lo cual no permite afinar mucho. Y luego tenemos el impuesto de circulación, que ese directamente depende de la potencia fiscal y no de las emisiones del vehículo, como debería ser en pura lógica de tributación ambiental. De manera que, bueno, aquí hay muchas tareas por hacer. En alguna medida esto se va resolviendo solo porque el aumento de la autonomía de los coches eléctricos se está produciendo, está aumentando con una enorme rapidez, y en cuanto los coches eléctricos lleguen a 500, 600, 700 kilómetros, muchos de estos condicionantes van a ser mucho menos relevantes y a partir de ahí todo va a ir mucho más rápido. Pero en la idea de que las políticas públicas tienen que impulsar esto, un esquema de subvenciones adecuado a corto
y un esquema de fiscalidad ambiental razonable a largo es el camino por el que hay que ir. Muy bien. Begoña o Luis. Bueno, vamos, yo totalmente de acuerdo con lo que han dicho. O sea, yo creo que hoy en día el problema que tiene el vehículo eléctrico, aparte de los puntos de recarga, es la batería, ¿no? O sea, lo acaba de decir muy bien Luis, el hecho de que la batería, pues claro, no tiene un aguante suficiente como para poder hacer un viaje largo, ¿no? Y entonces, pues al final es un vehículo que se usa en el ámbito de ciudad. También os digo que en el momento que pruebas un coche eléctrico no quieres otra cosa, ¿sabes? Eso es así de claro, ¿no? Entonces, bueno, ¿eso qué requiere? Pues requiere mucha inversión, requiere investigación, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? O sea, hay que incentivar, pues efectivamente, todos los renovables y también hay que incentivar, obviamente, el que la compra del vehículo eléctrico sea más atractiva, teniendo en cuenta que hoy en día hay dos elementos que lo penalizan, que es los puntos de recarga, efectivamente, y el tamaño de las baterías, ¿no? Si además el coste es más caro, pues automáticamente ya es muy difícil que el vehículo eléctrico se cambie y que haya un cambio, ¿no? en el parque móvil empresarial, en el parque móvil del país, ¿no? Con lo cual, para mí esos son los elementos más relevantes. Obviamente no solo es la modificación de impuesto de matriculación inicial, ¿no? O sea, que posiblemente debiera ser gratis, sino también todo el impuesto de circulación, ¿no? Yo creo que todo eso, desde el punto de vista de la fiscalidad. Claro, y el precio, ¿no? Que son en media son más elevados, no hay deducciones en el IRPF, pero son con máximo 3.000 euros, tampoco es nada, no es mucho. Algo hay, pero bueno. Alberto, ¿quieres comentar alguna cosa? Aquí me atrevo a hablar contando el papel de la Asociación Nacional de Fabricantes y también de concesionarios de automóviles, porque hemos tenido la ocasión de facilitarles la política a seguir y la han hecho pública, ¿no? Un primer elemento muy importante es que el coche eléctrico tenemos que ser capaz de cuidarlo bien, porque en términos de PIB, el sector de la automoción es el segundo que más aporta de PIB en nuestro país, ¿no? Y en el vehículo eléctrico la penetración en España está en el entorno del 10%, los países nórdicos nos duplican, y Portugal está varios puntos por encima de nosotros, con lo cual no lo hemos hecho bien y en gran medida por la fiscalidad. Como bien ha contado Luis, en el sector de la automoción nos encontramos fundamentalmente con dos impuestos. El primero, el impuesto que tú pagas cuando compras un vehículo. Viene de un antiguo impuesto al lujo. Antes pagabas un impuesto muy, muy alto por comprar determinados bienes, entre otros los vehículos, y eso no lo permite la directiva IVA, y ahora tenemos el IVA y el impuesto de matriculación. Pues bien, el impuesto de matriculación se convierte en una barrera de entrada. Si el vehículo es mucho más caro, pues vamos a tener menos ventas en España. ¿Cómo se debería solucionar esto? Pues fundamentalmente teniendo en cuenta que si queremos dar señales de precios y responder al principio de quien contamina paga, estableciendo que la imposición sobre vehículos con combustibles fósiles más contaminantes sea mayor y que la compra de vehículos eléctricos la ayudemos. En el diseño teórico estamos en esa fórmula a través de un plan que se llama Plan MOVES. Y ese Plan MOVES debería dar lugar a la devolución de ese impuesto. Bueno, pues el planteamiento que se hace desde el sector es que el Plan MOVES no te llegue dentro de 3 años. Si te llega y lo gestionen 17 comunidades autónomas, cada una de su padre y de su madre, sino que directamente se haga cuando tú liquides el impuesto. Sabéis que en España, en el IRPF, por ejemplo, tenemos lo que se llaman impuestos negativos, pues ayudas por tener determinadas familias o ser madre trabajadora. Bueno, pues establecer un impuesto negativo, un modelo 576, un impuesto de matriculación negativo, te permitiría, cuando compras el vehículo, saber automáticamente que ya te estás deduciendo los 2.000, los 3.000 o los 4.000 por la compra de un vehículo eléctrico. Con lo cual, la señal de precios es inmediata, con o sin participación del concesionario. Con eso favoreces la entrada en la adquisición de vehículos. A partir de ahí, tenemos un segundo problema sectorial, y es el envejecimiento del parque automovilístico español. Es el parque más viejo de la Europa occidental, me refiero a los 15 países del lado más cercano a España. Es verdad que todavía países como Rumanía o Bulgaria tienen parques más antiguos que nosotros, tampoco debe ser los países con los que compararnos, y en ese sentido no hay un componente ya no de CO2, que sí lo tiene el impuesto de matriculación, sino de NOx. El NOx, el óxido nitroso, es esa capa de contaminación que cuando miramos al fondo o el horizonte en Madrid, más allá de ver el pirulí, lo que vemos es una capa de porquería. Bueno, pues ese es el NOx, y para luchar contra ese, pues parece sensato que tengamos un componente contaminante en el impuesto de circulación. Generalmente, además, contaminan más los vehículos más antiguos, y respetando un componente de capacidad económica, como antes decía, y mezclando la capacidad económica con la antigüedad del vehículo y su capacidad de generar emisiones, deberíamos crear un impuesto que incentive la renovación del parque automovilístico, ¿no? Yo creo que esas son las dos patas más importantes que tienen que tener en cuenta para electrificar el parque automovilístico español, y coinciden
tiempo atrás la Dirección General de Tributos, la de Tráfico y también ANFAC, esta Asociación Nacional de Fabricantes, y es el fenómeno que yo creo que debería perseguirse a nivel país. Pues muchas gracias. Yo, la última pregunta para todos, os pido brevedad en esto, para no sobrepasar mucho el tiempo y no abusar de nuestros alumnos, ¿no? De la paciencia de nuestros alumnos, exacto. Que además se están portando perfectamente, están todos aquí escuchando y aprendiendo, ¿no? La última pregunta que os haría es que no me resisto a preguntaros cómo veis el sector de renovables, qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas se pueden mejorar. Es verdad que en España el renovables tiene un peso importante, entonces, ¿qué cosas podemos hacer para mejorar, para seguir aumentando el peso de las renovables? ¿Cómo os veis vosotros? Si quieres empezamos por ti, Alberto. Como queráis. Se ha acoplado. Espera. Yo, como mis compañeros van a entrar, en tanto que están en empresas los tres que se dedican a energías renovables, me voy justo a la otra pata, a la que grava en mayor medida las energías no renovables, y yo creo que hay un elemento muy, muy positivo que va a incentivar ese mix energético más tendente a las energías renovables, que es el precio de los derechos de emisión y el ajuste fiscal en frontera. Es verdad que en Europa, con los derechos de emisión, hemos generado una cierta fuga de carbono, es decir, que la industria salga de España, se trata de compensar con el ajuste fiscal en frontera, pero desde luego una forma de no tener que pagar ni ETS ni pagar ajuste fiscal en frontera es producir con una energía limpia, producir a través de energías renovables y dar las señales de precios de esa manera, ¿no? De modo que esa industria no contaminante se vea potenciada como consecuencia de la necesidad que será de evitar el pago de ETS o de pagar el pago de ajuste fiscal en frontera como consecuencia de los precios a los que van a llegar, ¿eh? Os recuerdo que el año pasado llegamos a los 90 euros tonelada de CO2. Está bajando o ha bajado desde finales del año 23, pues ha ido manteniéndose como consecuencia precisamente del ajuste del precio del gas, pero es un elemento muy, muy importante a tener en cuenta para favorecer la generación de energías limpias. A ver, yo creo que como elementos fundamentales para favorecer las inversiones en renovables, yo creo que hay uno que es la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria. Hablo en general, estabilidad regulatoria, desde luego, desde nuestra empresa es lo que se busca. O sea, nosotros necesitamos predecibilidad, o sea, huimos de la inseguridad en general, ¿no? De todas aquellas modificaciones de prisa corriendo, lo que sea, no. Nosotros necesitamos y buscamos un negocio predecible, ¿vale? Y predecible que nos permita tener una energía más limpia y más barata, ¿vale? Pero para eso necesitamos estabilidad regulatoria, es uno de los elementos fundamentales. Y luego, básicamente, que nos dejen trabajar. O sea, yo creo que tenemos un modelo que funciona bien, tenemos un modelo que está dando resultados. O sea, Iberdrola es una empresa que desde hace ya más de 20 años ha estado con el tran de las energías limpias, de la descarbonización, etcétera, etcétera, y hoy en día somos precursores, somos uno de los motores donde muchas otras empresas energéticas del país y del mundo pretenden seguir el modelo de Iberdrola, pero es que nosotros ya lo tenemos instalado desde hace mucho tiempo, ¿no? Con lo cual creemos que las cosas se hacen bien, además tenemos un modelo que trata de ser eficiente, ¿no? Con lo cual lo que queremos es que se nos dejen hacer las cosas, que se nos deje trabajar, ni más ni menos, y que se nos dé estabilidad regulatoria y no estar todo el día moviendo y teniendo que alterar todas las rentabilidades de nuestros negocios, simplemente porque te quieran establecer un impuesto, porque ahora te pongo una subvención a otro sector o porque no tengo en cuenta, sobre todo, esa finalidad del principio de quien contamina paga y esa finalidad de energía sostenible que es lo que nosotros buscamos. O sea, yo creo que son cosas sencillas. Pues si queréis, cerráis vosotros, si queréis, como queráis. Sí, vamos, yo quizás tengo una perspectiva un poco, vamos, estando de acuerdo con todo lo que se ha dicho, me temo que tengo una perspectiva potencialmente distinta a la que tienen otras o que tienen empresas que invierten en energías renovables. Y es que a mí me incomodan muchísimo las políticas de subvenciones a energías renovables que se han estado llevando a cabo hasta ahora. Como sabéis, o como hemos dicho ya varias veces, uno de los motivos por los cuales hemos tenido tarifas eléctricas de entre las más altas de Europa ha sido por los cargos, y esos cargos lo que esconden son grandes errores en las subvenciones a las energías renovables. Ese método regulatorio ha ido cambiando, ahora se hacen subastas de renovables, pero nos encontramos con que esas subastas también tienen muchísimos problemas. Uno de ellos es que los agentes se comprometen a hacer renovables y luego no las hacen. Los avales que se piden a los agentes para poder participar en las subastas son muy bajos, con la idea de fomentar la competencia, y lo que acabamos haciendo es fomentar la competencia de gente que luego no hace lo que dice que va a hacer. Entonces, me preocupa también porque las subastas de renovables lo que hacen es un efecto de, y puedo decirlo en esta audiencia, crowding out, en el sentido de que hay
gente que está dispuesta a invertir a riesgo en el mercado, y hemos hecho simulaciones que muestran que realmente el nivel de renovables que alcanzaríamos en el año 2030 sería muy parecido al nivel objetivo que hay en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, con lo cual las subvenciones no son necesarias, pero existe un afán de intervenir en el mercado, de quiero que salga esto y por lo tanto voy a hacer subastas para que esto salga, en lugar de simplemente dar las señales y dejar que el mercado funcione. Y lo que está haciendo es reduciendo el precio, deprimiendo artificialmente el precio del mercado y echando fuera a inversores que sí saben lo que hacen y que sí que están jugándose su propio dinero a la hora de tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque si una empresa que está dispuesta a invertir en energías renovables se encuentra con que hay subastas de renovables que van a deprimir el precio del mercado, pues quizás no hacen inversión. O dice, pues yo voy a esperar a ver que quizás pillo un precio más alto en la subasta. Con lo cual, lo que están haciendo esas subastas de renovables, en cierto modo, es retrasar el desarrollo de las renovables. Lo que tendría que hacer la política es intentar eliminar los obstáculos al desarrollo de las renovables. Muchos problemas de conexión que existen ahora mismo, algunos problemas son especialmente ridículos, que tienen que ver con la normativa que existe para la utilización de subestaciones compartidas, etcétera. Entonces hay muchísimos problemas que son problemas artificiales que no son necesarios y que yo creo que se tendrían que resolver y nos evitaríamos tener que subvencionar a las energías renovables de forma totalmente innecesaria. Sí. No sé si estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Óscar, pero bueno, ese no es el tema de hoy. Quiero decir que al final... Bueno, pero está bien también que haya... No, sería el único desacuerdo en toda la mañana, por lo cual... No, yo, por decirlo muy rápido, yo creo que no tendríamos la potencia industrial que tenemos en renovables, y hay mucha potencia industrial alrededor de las renovables en España. Es un país privilegiado en el contexto europeo, teniendo en cuenta su tamaño y demás. En este sentido, seguramente no lo habría si no hubiese habido un esquema de subvenciones en su momento para que esto se desarrollase. Dicho eso, es verdad que hubo grandes excesos y que seguramente con la mitad de las subvenciones podríamos haber conseguido estar donde estamos exactamente igual, ¿no? Y también hay un tema de incidencia en los dos subsectores. No es lo mismo eólica que fotovoltaica y seguramente, probablemente estaremos de acuerdo en esto, los errores se concentraron en la fotovoltaica, ¿no? Bueno, sobre la pregunta que hacías, Desiderio, yo creo que lo más importante ahora mismo, o una de las cosas más importantes para que haya despliegue rápido de renovables en España, es la electrificación, ¿no? Hemos hablado de los mecanismos de mercado, la señal de precio para que se desplieguen renovables, es decir, capacidad eléctrica nueva, que ya solo es renovable, afortunadamente, es la electrificación. Ahora lo que tenemos es todo lo contrario, estamos desplegando renovables contra un mercado que está básicamente estancado porque no hay electrificación. No se despliegan bombas de calor, no se electrifica la industria y no se desarrolla el vehículo eléctrico. Hacerlo así es muy difícil y es ir un poco a contrapelo, y entonces nos empezamos a encontrar pues con situaciones de precios muy bajos, relativamente impredecibles, que hacen muy complicada la inversión, ¿no? Con lo cual, ese es un elemento clave que no está funcionando como debería funcionar hasta ahora. Luego está el tema de la convivencia con el territorio, que esto es pues un tema muy amplio, complejo, que hay que manejar con mucho cuidado en relación con el impacto ambiental de lo que hacemos, que existe y hay que manejar. Las cuestiones de consentimiento social, que son muy importantes, y también sabiendo filtrar lo que son preocupaciones ambientales legítimas de los vecinos, ambientales y de todo tipo, de lo que es resistencia ideológica a las renovables, bien basada en un ecologismo entendido de una manera extrema que no permite desplegar renovables, o bien porque otro tipo de intereses se canalizan bajo la fachada de posiciones ecologistas, ¿no? Lo más ecologista que podemos hacer a día de hoy, sin duda, es desplegar renovables pronto, porque si no, no va a haber un entorno natural que defender, con lo cual yo creo que esa ecuación está bastante clara, ¿no? La estabilidad regulatoria que decía Begoña, absolutamente indispensable. Todos entendemos que el marco no puede ser totalmente estático, sino que tiene que variar con el tiempo, pero tienen que ser variaciones consultadas al sector, meditadas y ejecutadas de una manera ordenada. Y lo que hemos tenido últimamente es verdad que con un entorno exterior muy complicado, pero ha sido en gran medida todo lo contrario, ¿no? Y por último, yo creo que también, hilando con lo que decía Óscar, un diseño de subastas que esté medido y que esté muy orientado a fines de interés público, ¿no? Aquí, por momentos, parece que de lo que se trata es de desplegar capacidad eléctrica renovable como fin en sí mismo,
Y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es descarbonizar consumos energéticos en España, consumos eléctricos en este caso, ¿no? Entonces, si desplegar más solar, por ejemplo, puede contribuir a ese fin, podría haber un caso para apoyarla. Sin embargo, la solar que se está desplegando, como sabéis, produce las horas centrales del día, horas que ya tienen un precio muy bajo, casi cero en España, con lo cual ya no es que no haya rendimiento para el inversor privado, que también es el caso, sino que sobre todo no hay un interés público, porque lo que estás haciendo es desplegar renovables que ya están produciendo por otras renovables nuevas subvencionadas por ti, ¿no? Con lo cual eso no tiene ningún sentido. Necesitamos un esquema que tenga en cuenta que ya las renovables están fijando precio gran parte del día, una parte importante del día, y que con un manejo más ordenado de esto y una electrificación que haga aumentar la demanda pueda conseguir mantener la dinámica de inversión privada en el sector, ¿no? Cosa que no es sencilla, pero que es la tarea a la que tendremos que estar en los próximos años. Pues muchas gracias. Pues yo, digamos, no sé si algún otro micrófono encendido. Yo creo que simplemente a modo de resumen, para hacer una especie de conclusión o de corolario de lo que hemos visto aquí, que han sido muchas cosas, se han hablado muchos temas, daría para más tiempo, pero yo, digamos que hablaría de algunos, a modo de resumen, un problema de diseño de los impuestos. Yo creo que eso coincidimos, ¿no? Es decir, los impuestos al final, el objetivo de los ambientales es reducir, cambiar comportamientos, y difícilmente podemos cambiar comportamientos si no están bien diseñados, si el comportamiento ante los precios es en muchos casos bastante bajo. Hemos hablado de energía eléctrica muy cara, con lo cual la descarbonización es complicado porque es muy cara. Hemos visto todos los impuestos que lleva asociada la energía eléctrica, sin discriminar, como se ha dicho, ¿no?, por fuentes de generación. Y bueno, problemas, digamos, también hemos visto al final los problemas que hay para seguir desplegando las renovables, que en sí, ¿no?, se ha dicho que no solamente es en sí el despliegue de renovables, sino el fin para el que están desplegadas, que es la descarbonización. Y sale un tema muy importante, que es el tema del marco regulatorio. Yo creo que esa parte quizás, ¿no?, cuando enseñamos a los alumnos insistimos mucho, y es que debe haber seguridad jurídica, debe haber certidumbre, porque si no hay certidumbre, pues no se invierte, o tenemos problemas como hemos tenido en el pasado, seguimos teniendo con las primas a las renovables. Con lo cual, esos son los grandes, ¿no?, los grandes titulares que podemos dar. Hay muchas cosas de detalle. Y con esto terminamos. Voy a dar las gracias a todos los participantes, ¿no?, a Alberto, a Begoña, a Óscar y a Luis por haber estado en este evento, por vuestras opiniones. Muchísimas gracias. A Miguel y a Faes por ayudarnos en hacer este evento, y muchas gracias a vosotros. Espero que hayáis aprendido muchas cosas. Habéis estado muy callados, pendientes, no habéis estado pendientes del móvil, es decir, habéis estado pendiente de lo que se ha dicho aquí, y a todos muchas gracias. Dejamos aquí, terminamos el trato. Muchas gracias a todos.